García y por supuesto con la complicidad de nuestra audiencia. Hablamos de economía con una estrella en la materia, Eriden Estrella. ¿No está usted, príncipe? Excelentemente bien, la verdad Qué que bueno. para mí es todo un placer poder compartir cabina con ustedes en el día Esa de es la hoy. actitud. Mira, a propósito de ese excelentemente bien y que obviamente el tener o no tener dinero no debería ser la condicionante para mantener esa actitud de bienestar. Pero uno siempre tiene la inquietud, al menos yo, de que los economistas nunca están en olla. Ay, Dios mío. Hmm. Está A mudo. ver, Quedó Pero mudo. espérate, pues yo estoy trabajando. Los economistas nunca están en olla. Ay, Dios mío. un economista es un político, un matemático. Nosotros cogemos clases de matemáticas con los mismos ingenieros civiles. Sí. Y también es un filósofo. Entonces es una persona que tiene la capacidad de entrar en una empresa, analizar los procesos de la empresa y eficientizarlos económicamente. Entonces, una persona que tenga esas capacidades difícilmente se encuentra en una dificultad, Tú en ves una que tengo falta de razón. trabajo. Tú ves que tengo razón. Porque Pero, sabe administrar sus claro. recursos, Por el otro sus lado, ingresos. la mayoría de los economistas trabajan realmente en el sector público. Entonces, uno sale de la universidad con un entendimiento profundo del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, Claro. y del Sistema Nacional de Tributario, del Tesoro, de las gestiones administrativas de cumplimiento de supervisión del presupuesto, de cualquier institución en donde uno pueda trabajar. Por lo tanto, un economista también es una persona muy valiosa para tener en una institución pública. Entonces, alguien con esas características le es relativamente fácil Claro. subir en una escala administrativa Manejarse. pública. Claro. Y tener también plaza de trabajo asequible. Y en lo que yo principal pienso, no bota su dinero, no economista, por lo regular. El economista por lo regular tiene muy buenas finanzas personales, porque también te entrenan para eso. Que exacto. Y no puede también a la vez prever situaciones a futuro. Claro. Sin Porque embargo, está pendiente de eso. hay muy pocos economistas. Sí. Así. Una institución como la Autónoma de Santo Domingo, la universidad, tiene 276,000 estudiantes y en cada graduación, que se hacen 2 al año, se promedian 6. ¿De qué se atribuye eso? Si hay Es Una muy, razón. mira, la escuela de economía debe de tener activos un poco menos de 300 estudiantes. Y es porque la mayoría de los estudiantes de la República Dominicana les salen huyendo a las matemáticas. Okay. Porque las matemáticas profesionalizantes de la teoría económica son muy complejas. Estamos hablando de derivadas de primer, segundo, tercer grado. Cálculo econométrico, que es una mezcla entre estadística y cálculo continuo. El cuerpo matemático de un economista es muy bien formado. Por ejemplo, hace poco tiempo tengo un amigo ingeniero civil y yo vi una de sus ecuaciones de estabilización de estructuras. O sea, esa viga que ustedes tienen acá tiene un punto máximo de quiebre, que eso se calcula. Y yo pude entender fácilmente de lo que se estaba hablando. Claro. Sin ningún problema. Pero Entiendo. Mira, hablando de que tú dices que hay pocos estudiantes, y ya basándonos en el tema de qué tiempo dura realmente en la carrera. 5 años. 5 años. Bueno. Pero se mantiene estudiando. Sí, pero fíjate que es un Como año todo. más claro. que una licenciatura. Sí. Así es. Wow. Mira, antes de irnos a la pausa y cuando anunciábamos felizmente tu presencia en este programa, hablábamos del Banco Central, incluso hacíamos una serie de interrogantes a la gente, que si usted conoce cuál es su función, desde cuándo fue fundado y cuál es y cómo influye en la economía dominicana. Hablemos del Banco Central. Yo prefiero a veces dar una historia de cómo se dieron las cosas. Okay. Porque es más fácil uno entender el contexto histórico para luego entender la actualidad. Claro. Sí. Y el tema empieza con ¿qué es el dinero realmente? Déjeme decirle que el dinero es prácticamente cualquier cosa. Pero debe tener 3 características. Tiene que ser escaso o difícil de producir.
fácilmente reconocible y tiene que ser transportable. En toda la historia económica, la sal ha sido dinero, los dientes de ballena y de tiburón también. Ciertos tipos de... El cacao también, la semilla del cacao, en un momento lo fue. Eso fue muy prehistórico Sí, en América, claro, sí. claro. Pero ciertos tipos de pigmentos vegetales también. Por ejemplo, en China, la tinta azul en un momento llegó a ser una de las materias primas más costosas de todo el imperio chino, sobre todo en la dinastía Ming, porque toda la tinta era roja. Era más fácil tomar arena roja Sí. y mezclarla con agua y hacer un tipo de pigmento con eso. Pero el pigmento azul se producía con un caracol. Tú tenías que romperlo y eso tenía un compuesto orgánico dentro que cuando le daba el oxígeno se oxidaba y se producía la tinta azul. El tema con el dinero es que debe de ser reconocible, escaso, porque ese caracol solamente se daba en una isla en específico de todo Indochina, y debe de ser fácilmente transportable. Okay. Entonces, la economía evolucionó hacia reconocer el oro de manera universal como un tipo de objeto que puede transferir el valor. Y surgieron instituciones, que son los bancos, en donde es muy incómodo transportar grandes cantidades de oro, porque el oro, aunque no lo crean, es sumamente pesado. Increíblemente pesado, incómodamente pesado. Un lingote de oro es... se siente como cargar una batería de un carro. Wow. Más o menos. Entonces, el servicio principal de los bancos privados es, en ese momento, tipo feudalismo europeo, incluso arábigo, era proveer un lugar en donde guardar ese oro. Y como tenencia de propiedad de eso, emitían un certificado en forma de papel. Okay. Lo que esto significa realmente es que cada banco tenía su propio certificado. Y esos certificados son hoy, o mejor dicho, el dinero que tenemos en el día de hoy es la versión moderna de esos certificados de propiedad. Por eso todavía se mantiene lo de peso oro. No, lo quitaron. No, ya lo quitaron. Lo quitaron. Espérate, te saltaste 600 años de historia económica. Wow. El problema es, entrando de lleno al tema, que cada banco privado tenía su propio tipo de dinero. Y en un momento determinado, ya llegando luego de la independencia estadounidense, que es a donde uno de los sistemas de bancos centrales que vamos a hablar, alrededor del año 1880, habían tantos bancos diferentes en Estados Unidos que la gente no tenía confianza sobre ningún tipo de papel. Porque habían tantos bancos, porque Estados Unidos siempre ha sido una economía sumamente grande. Habían bancos locales, bancos de condados, bancos estatales, que fueron los empresarios los que se pusieron de acuerdo en lo siguiente. Okay. Vamos a dejar de imprimir certificados de propiedad de manera individual. Y vamos a crear una institución única, que sea la única institución que emite dinero. Y de esa forma se creó uno de los primeros bancos centrales federales de los Estados Unidos. Okay. Lo que te estoy diciendo es de que la constitución de los bancos centrales en un inicio fue una actividad privada. Okay. Y realmente los bancos centrales en un inicio no formaron parte de la teoría económica. ¿Cuándo surge el nuestro? En 1947. ¿Y bajo qué contexto? Esto es un contexto muy interesante. En 1936, un economista muy famoso llamado John Maynard Keynes creó la teoría del interés, el trabajo y el dinero. Interés, trabajo y dinero. Correcto. Una teoría universal, social, económica, que reúne los fundamentos bajo el cual se maneja el dinero de la gente, las motivaciones que tiene la gente para trabajar por el dinero y las motivaciones que tiene la gente para prestar el dinero. Okay.
Y de esa forma, ese señor creó la macroeconomía, que es una teoría que nos sirve a nosotros para medir el rendimiento económico de los países. Y uno de los fundamentos esenciales de la teoría del trabajo, el interés y el dinero es que debe de haber una sola institución que regule la cantidad de dinero que hay en la economía. Okay. Porque si tú no tienes una institución que regula la cantidad de dinero que hay en la economía, no puede haber estabilidad de precios. De repente, alguien que nos está escuchando podría pensar, pero ¿dónde radica la gran diferencia, como decía un eslogan comercial, entre el Banco Central y en los bancos comerciales? ¿Qué tú crees si explicamos la relación que hay? Dale. Es muy sencillo. El objetivo principal del Banco Central es controlar la inflación de un país. Y la inflación de un país depende de la cantidad de dinero que hay en la economía. Cuando hay demasiado dinero en la economía, suben los precios. Claro. Porque la gente toma el dinero y va a comprar de todo. Y cuando los empresarios ven, los dueños de tienda, que todo se le está yendo, suben los precios. Pero también la inflación baja cuando hay poco dinero en la economía. Okay. Y lo real y lo correcto es que hay un equilibrio. Porque Sí. cuando hay poco dinero en la economía, hay poco circulante y se crean crisis. Pero cuando hay demasiado dinero en la economía, el dinero se mueve muy rápido en la economía y los precios suben de nivel. Es decir, que siempre va a ser un término medio. Todo en economía es un término Claro. medio. ¿Por qué una pregunta que parece tan tonta, Nada tan es tonto. abstracta quizás? ¿Por qué es tan difícil de conseguir el dinero? Sucede que la economía dominicana es una economía dirigida hacia la eficiencia de los recursos. Okay. Las economías que están dadas a que haya mucha inversión y sea relativamente fácil dirigida a conseguir dinero son las economías que están impulsadas por la innovación. Estados Unidos es una economía generalmente impulsada por la innovación. Europa y China. Sin embargo, los países que estamos en proceso de desarrollo, el fundamento esencial de la inversión de la gente y de las empresas es eficientizar lo que ya tiene. Lo cual quiere decir, por ejemplo, hacer inversiones para implementar mejor tecnología que reduzcan costos. Eso quiere decir que no necesariamente porque tú tienes una empresa innovadora vas a ser exitoso. Okay. Vamos a ver quién está en la línea. Bueno, vamos a reiterarle entonces los teléfonos a la gente por si quiere comunicarse con nosotros. 809-682-9850. 809-682-9850. En este tramo de Tomando el Rumbo, Eriden Estrella, economista, conversa con nosotros. Buenas tardes. Hello. ¿Con Sí, quién buenas hablamos? tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rosario. Adelante, Francisco. Mire, el oro se utilizó durante muchos años como patrón de reserva monetaria. Déjame bajarlo un poquito. Sí, por favor. El oro, decía él, se utilizó y ahí me perdí. Venga, Francisco, por favor, que estamos casi terminando el programa. ¿Para dónde fue que se alejó él a bajar el radio? Mientras tanto, él hablaba del oro, ¿se usó? El oro es un material increíblemente reconocido como hermoso por la mente humana. Sí. Porque, De ahí su valor, ¿no? sobre todo lo difícil que es de conseguir. Es muy escaso. Pero en la naturaleza, cuando usted anda en un campo y vea la naturaleza, todos los colores son mate. Todos los colores no tienen brillo. El oro tiene brillo y tiene mucho brillo. Además de que es un brillo en una tonalidad sumamente fuera de lo normal. Y siempre se trató de buscar ese tipo de... Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Soy yo, Francisco, que le fui a bajar el radio y me colgaron. Sí, adelante. Que estaba lejos Yo el radio, decía que Francisco. el oro se utilizó durante muchos años como reserva, patrón de reserva monetaria. Y en el año 1971, con la guerra de Vietnam en esos sitios, el presidente de Estados Unidos se llamaba, para entonces me parece que era Richard Nixon,
como ellos no tenían suficiente reserva para emitir dinero para bombardeo y hacer todo su diablura en el mundo, dijeron, imprímame dinero falso ahí y póngalo a caminar con ese ejército que tenemos ahí. Yo recuerdo que dando yo economía o moneda y banca en la universidad, le digo yo al profesor, pero venga acá, el patrón de moneda, el oro como reserva monetaria, entonces nosotros estamos perdiendo mucho. Dice, ¿sabes qué me dijo el profesor? Bachiller, olvídese de la era de los metales, ahora estamos en la era del dólar. O sea, que fue una cuestión impuesta por Estados Unidos, y para ellos incluso comprarnos bienes y servicios regalados, como ellos lo hacen con... Gracias, Francisco, por ese aporte. Gracias. Eriden, a modo de conclusión, pues nos acaba el tiempo. En 1942, cuando se realizó la invasión alemana a Francia, los franceses se pusieron de acuerdo de tomar todo el oro del Banco Central francés y llevarlo a Estados Unidos en 2 barcos, en una misión sumamente secreta. 2 barcos cruzaron el Atlántico completamente repletos de oro y de otras pertenencias, y diamantes también. Estados Unidos se ofreció a recibir eso y a guardarlo luego de que termine la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Las gestiones diplomáticas francesas para que Estados Unidos le devuelva el dinero empezaron. Sin embargo, Estados Unidos vendió ese oro y no tenían cómo devolverle el oro macizo hacia atrás. Ajá. Entonces, lo que hizo Nixon fue desvincular el valor monetario del dólar hacia el oro y devolverle a los franceses dólares y no oro. Oiga eso. Eriden Estrella, gracias por esta cátedra de economía que ha dado a nuestra audiencia. ¿Comprometidos a volver, hermano? Por favor, que sea con 1 hora de tiempo. Claro. Sí, por supuesto a ustedes, audiencia, gracias por estar con nosotros en Tomando el Rumbo. Volvemos mañana, Rocío, a partir de las 3 de la tarde, ¿verdad? A Correcto. tomar el rumbo. Buenas tardes. Para analizar